Bien, vamos a continuar con nuestra mesa 2 de este encuentro, denominada La función judicial en contextos económicos, políticos y sociales complejos. La moderación corre a cargo de la maestra Dulce María Milán Rodríguez, secretaria técnica de la Escuela Federal de Formación Judicial. Cedo el uso de la voz. Muchísimas gracias, Toño. Buenas tardes a todas y todos y también a quienes nos siguen por las redes sociales de este evento conmemorativo de la Escuela Federal de Formación Judicial referente a los 45 años. Para dar seguimiento, vamos a tocar y tomando también en cuenta el tema que ahora mencionaba el señor ministro Lainez Potisek, vamos a hablar sobre la función judicial en contextos económicos, políticos y sociales complejos. Es un honor darles la bienvenida a esta mesa y creo que la Escuela Federal de Formación Judicial ha traído esta mesa de diálogo porque nos parece importante que en la actualidad en México, como en muchas otras naciones en el mundo, se encuentra en un entorno caracterizado por una interacción constante entre factores económicos, políticos y sociales complejos. Y esto es no solo a nivel regional de nuestro país, sino también a través de la interacción que tenemos con otros países a nivel Latinoamérica y a nivel mundial. Y en este escenario es donde cobra relevancia la labor jurisdiccional y cobra una relevancia además que nos parece insustituible, ya que debe asegurarse no solo la justicia y el cumplimiento de la ley, sino también responder a la complejidad de las circunstancias actuales que estamos atravesando. Y es por ello que con esta mesa de discusión queremos poner varios temas, entre ellos la importancia de la función judicial en estos contextos económicos, políticos y sociales complejos en los cuales se desempeña un papel crucial en la preservación del Estado de Derecho, la protección de los derechos fundamentales y también en la resolución de los conflictos en medio de circunstancias desafiantes. Y es en este entorno complejo donde la judicatura enfrenta una serie de desafíos que requieren equilibrio, imparcialidad y adaptabilidad para garantizar que se administre una justicia de manera efectiva. En este sentido y con esta breve introducción abrimos esta mesa y me permito darle el uso de la voz al maestro consejero, el señor Bernardo Batis Vázquez, y me permito hacer una breve presentación de él. Estudió la licenciatura en Derecho en la UNAM y la maestría en la Universidad Iberoamericana. Ha colaborado en varias revistas y periódicos, además de haber realizado diversas publicaciones. Se desempeña actualmente como integrante del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Señor consejero, si le parece bien para abrir esta mesa y dando pauta también a estas reflexiones que se han venido realizando desde la Mesa 1 y también con la excelente participación del señor ministro Lainez, un poco si nos pudiera comentar cuál es la función de los jueces y juezas que deben de realizar y que deben de enfrentar a través de estos contextos políticos, sociales y económicos complejos. ¿En dónde radica esa función que tienen? Adelante, señor. Primero, agradecer, como todos lo han hecho, quienes me han antecedido, agradecer a la escuela, también especialmente a la maestra doctora Josefina Cortés Campos, directora, que me hizo favor de invitar y que me recordó hoy que llegué que esta mesa y el tema se lo había yo sugerido, según me informó, según me dijo. Y sí recuerdo que en alguna charla que tuvimos se hizo referencia a la necesidad de que quienes
impartan justicia vayan un poco más allá, vayan mucho más allá de su expediente, de su capelo, dentro su cubierta de cristal dentro de la que están, que es la norma jurídica, las reglas de derecho, las positivas y las adjetivas, las jurisprudencias, y que tengan una muy clara percepción de el ambiente y el momento en el que están impartiendo justicia. Ese fue inicialmente, entiendo yo, el origen de incluir en esta celebración extraordinaria, en la que he oído, he escuchado y atendido excelentes exposiciones, la historia de la escuela, contada espléndidamente por los que me antecedieron en el uso de la palabra, especialmente el magistrado Vázquez Mellado, recordando cómo fue abriéndose camino la escuela, que en parte da ya una respuesta inicial a la pregunta que se me hace. Es necesario que quienes van a impartir justicia estén insertos plenamente en su momento y en su ambiente social, en las circunstancias que se viven, en la sociedad fuera del mundo formal de la administración de justicia. La llamada de atención que quise yo hacer desde ese momento es porque llegué al Poder Judicial, a un área administrativa, pero dentro del Poder Judicial Federal, al Consejo de la Judicatura, y la verdad es que me sentí y sigo sintiéndome en un mundo que no es el mío. Yo he estado en la política, fui legislador, estuve en el gobierno ejerciendo un cargo del Ejecutivo, y en mi época inicial de mi carrera, pues empecé como un litigante y vi al Poder Judicial desde el otro lado del mostrador, ¿no?, como un solicitante de justicia. Y al llegar al Consejo me percaté de que el Poder Judicial Federal tiene muchas virtudes, que no sería yo el que lo criticara como falto de capacidad o de capacitación, al contrario, de preparación. Sería que está sobrado de preparación, que tiene demasiada preparación, que se han formado con mucho rigor y en un ambiente de competencia, el que me tocó a mí, el que yo vi desde hace 3 o 4 años, 4 años que llevo muy cerca dentro del Poder Judicial. Veo que cada cargo que se va escalando significa un gran esfuerzo de competencia y de capacitación. Y eso me hizo pensar en la necesidad de que esa capacitación se completara con un estudio, una especie de
materia más allá de las formales, de las que ya se mencionaron aquí, procesales, materia de amparo, impartición de justicia, derecho civil, derecho mercantil, derecho familiar. Junto con eso, volver a analizar en qué circunstancia social, económica, temporal se está impartiendo la justicia. Creo que me salí un poco de la pregunta, pero no tanto, y pues espero la siguiente, por favor. Muchísimas gracias, señor consejero. Muy valiosa su aportación. Creo que la experiencia, ¿no?, de la vida que usted ha tenido dentro del Poder Judicial de la Federación nos permite también darnos cuenta que es importante tomarlo en cuenta, obviamente, para enfrentar estos contextos de los que venimos platicando. Muchísimas gracias, señor consejero. Y ahora, dando continuidad a esta mesa, si le parece bien, magistrada Judith Moctezuma Olvera, me permito presentarla también brevemente. Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Americana de Acapulco, así como la maestría en Derecho Constitucional y Electoral en la misma institución educativa. Dentro de la carrera judicial se ha desempeñado como oficial judicial, secretaria particular, actuaria, secretaria de juzgado, secretaria de tribunal, jueza de distrito y actualmente es magistrada de circuito en el 13º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Y en este sentido, magistrada, si le parece bien y dando continuidad a la primera participación del señor consejero y retomando esta parte de la experiencia vital, no solo de vida de las y de los juzgadores, yéndonos un poco más hacia la función judicial de las y los titulares de los órganos jurisdiccionales y de esta pues gran responsabilidad que tienen de cómo resolver los problemas, los asuntos, los expedientes que tienen frente a estas situaciones y actualidad en cuanto a temas políticos, sociales complejos, ¿no? Y un poco ya lo veníamos platicando antes, sobre todo en cuanto al tema de la pandemia, ¿no?, que fue un contexto social significativo para todo el mundo, para México, y cómo el Poder Judicial se tuvo que actualizar, fortalecer para hacer frente a estas nuevas necesidades. Entonces, en ese sentido, magistrada, ¿cuál ha sido la función de las y los jueces frente a estos contextos, por ejemplo, en este tema de salud? Gracias. Primero agradezco la invitación al aniversario de la Escuela Judicial, a la que muchos de los que estamos aquí le tenemos gran cariño. Tenemos a lo mejor en mi caso, desde 2000, 2002, presentando exámenes de acceso a categorías y presentando aquí nuestros exámenes de conocimientos generales para secretario de juzgado, actuario, juez de distrito, y algunos, en mi caso, en más de una ocasión, los exámenes escritos. Recuerdo al magistrado Vázquez Mellado que en el concurso en el que resulté vencedora, él era el director de la Escuela Judicial. Entonces es para mí un gran honor estar aquí y comentar particularmente en este tema de la función judicial en contextos económicos, políticos, sociales complejos. Me parece que el más reciente que hemos afrontado ha sido el tema de la pandemia, en el que el Poder Judicial tuvo que hacer frente no solamente a una crisis mundial, sino también nosotros, dentro de esa misma crisis de salud y de esta problemática mundial, nos enfrentamos a desafíos operativos. Nos enfrentamos a operativos de cuestiones de cómo facilitar el acceso a la justicia y a resolver en lo sustantivo cuestiones tan inéditas y novedosas como el acceso a la salud
digamos que de la manera más apremiante respecto de los jóvenes y adolescentes que no tenían acceso a las vacunas. En ese contexto, el Poder Judicial tuvo que responder a las necesidades de acceso a la justicia y se implementaron a nivel administrativo múltiples, como ustedes lo saben, múltiples acuerdos tratando de moldear cada una de las posibilidades para continuar ejerciendo la función y que esta función fuera asequible hacia los justiciables que en determinados momentos tenían esta necesidad apremiante de algún acceso, de acceso a la salud e incluso a su jurisdicción ordinaria. Se tuvo el Poder Judicial de la Federación que adaptar a estas cuestiones, implementar horarios de trabajo. El tiempo en el que hubo una suspensión total de actividades fue relativamente corto y se trató de regularizar lo mejor posible la función jurisdiccional a través de establecimientos de buzones, de oficinas de correspondencia común para muchos órganos, el establecimiento de guardias, el establecimiento de trabajo escalonado para muchos de nosotros. Y en el ámbito, digamos que relevante y en este reconocimiento que desde mi perspectiva debe hacerse a los jueces de distrito, que son los que en primera línea de fuego tienen que responder a las necesidades más apremiantes, se vieron ante esta disyuntiva cuando vienen la ciudadanía a judicializar un problema de acceso a la salud como es el acceso a las vacunas. Fueron los jueces de distrito los que en primer término tuvieron que ponderar y los que en primer término tuvieron que digamos que resolver de manera novedosa hacia una cuestión inédita de, bueno, como ustedes lo saben, existía un esquema de vacunación calendarizado según las edades, siendo que los adolescentes y los menores de edad serían los últimos en el esquema de vacunación al considerarse que no eran las personas que estaban en mayor riesgo o en una situación tan vulnerable. Se judicializan este tipo de asuntos y son los jueces los que de primera mano, a veces hasta en 24 horas, tienen que analizar el asunto, encontrar situaciones análogas, ver convenciones, ver el propio sistema jurídico mexicano, ponderar. Yo recuerdo que platicaba con algunos amigos jueces y en torno a lo que comentaba el señor ministro Lainez, pero puedo llegar allá, puedo llegar al punto de modificar una política pública de vacunación, puedo hacerlo hasta dónde van mis facultades y ponderar todo ese tipo de asuntos y resolverlos en tiempo récord. Luego fueron los tribunales colegiados, los que también tuvieron que entrar al análisis en principio de ese tipo de suspensiones, que en algunos casos sí fueron concedidas y en otros no, para los efectos de que si estuviera aprobada por la autoridad de la salud la vacuna para ese grupo etario, esta se administrara siempre y cuando no representara un riesgo para los adolescentes o para los menores. Finalmente, pues llegan estos temas hasta el más alto tribunal y resuelven los asuntos en torno a la vacunación de menores y adolescentes para que se proporcione la vacuna bajo ciertos lineamientos. Entonces, el Poder Judicial de la Federación va a sonar sumamente no pretencioso, pero lo que sí
creo que sí se tiene que resaltar es que la intervención en estos contextos económicos, políticos y sociales son porque vienen los justiciables hacia nosotros a ponernos en el contexto de una problemática que no se puede resolver de otra forma. Y que la intervención pues no es de suyo una intervención oficiosa, sino que es siempre a petición de parte, y han sido precisamente los justiciables cuando vienen y nos someten a consideración su problemática los que han permitido romper los esquemas. Lo comentaba el ministro, años y años estuvimos enfrascados en el interés jurídico y no se cansaban los justiciables de venir a plantearnos cuestiones de interés legítimo. Ellos no se cansaban, así como no han cesado en muchos temas en insistir hasta que se han logrado modificaciones o interpretaciones más benéficas o más laxas para ellos mismos. A mí me hubiera gustado tratar otro tema porque era un asunto un poco de más antigüedad, pero por el momento dejo hasta aquí mi participación. Muchas gracias, magistrada. Sí, si le parece bien, ahora en la siguiente intervención lo platicamos. Creo que es un gran ejemplo el que nos presenta la magistrada de cómo la función judicial al final se tuvo que adaptar a este contexto social de salud, además complejo, que vivimos no solo a nivel mundial, sino también aquí en nuestro país. Y al final también de cómo la función judicial a través de estos amparos que se otorgaron pues contribuyó a estas exigencias sociales que se materializara obviamente a través de estos recursos que se interpusieron. Y en este sentido vamos a dar continuidad a la mesa con el magistrado David García Zarubi. Me permito presentarlo muy brevemente. Estudió la licenciatura en Derecho en el ITAM, donde además cursó la maestría en Derechos Humanos. De igual manera, es egresado de la especialidad en Derecho Constitucional de la UNAM. Se ha desempeñado como secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y recientemente fue designado como magistrado de circuito en el 22º Tribunal Colegiado Administrativo del Primer Circuito. Si le parece bien, magistrado, y dando continuidad justo al ejemplo que ahora nos acaba de comentar la magistrada Judith, nos gustaría saber cómo ante estos contextos complejos, sociales, políticos y demás, cómo el control judicial de la Constitución adquiere legitimidad ante estos contextos complejos. Muchas gracias. Inicio también agradeciéndole a la Escuela Federal de Formación Judicial, a su directora, la doctora Josefina Cortés. También como miembro del Poder Judicial me siento muy contento de que ella encabece esta institución, como ella misma lo decía, una institución que tiene una vocación de apertura, de inclusión, de revisión de sus propios procesos, y en ese sentido creo que su perfil es idóneo para esta responsabilidad. También es un honor estar en este presidio con mi compañera magistrada y un honor estar con el señor consejero Batis, con el señor ministro Lainez. Y sin mayor introducción, creo que la pregunta es muy relevante. Creo que esta pregunta, digamos, podría tener muchas variantes donde nos podríamos perder, es decir, uno podría preguntarse sobre la legitimidad del Poder Judicial en contextos sociales, económicos, políticos complejos, a lo mejor desde una perspectiva sociológica, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos de relación de la sociedad con el Poder Judicial que permiten tener eficacia a sus decisiones? Podríamos también hacer un estudio a lo mejor jurídico, bueno, cómo fue que el Poder Judicial se posicionó en un peldaño donde revisa esos conflictos sociales, y para esto creo que muy ilustrativo fue la exposición del ministro Lainez de cómo esa reforma de
94 consolida a la Suprema Corte como un tribunal constitucional y a partir de ahí también los tribunales inferiores recepcionan toda esa doctrina para poder implementar ese control constitucional mucho más completo. Pero la pregunta en la que yo me quiero concentrar a partir de la pregunta de Dulce es la legitimidad del Poder Judicial desde una perspectiva normativa, no jurídica propiamente hablando, sino normativa desde una teoría de filosofía política que es propia de los modelos de democracia constitucional. En este sentido, creo yo que el elemento central de legitimación de la función judicial es la calidad y el rigor de sus procesos de interpretación. Yo creo que la interpretación constitucional, cuando se trata de cláusulas abiertas como las que tenemos en la Constitución, podría tener dos efectos. O bien la interpretación constitucional podría tener un efecto de alienación, esto es, si los procesos de interpretación terminan excluyendo a ciertos sectores o ciertas visiones de la sociedad, o bien la interpretación constitucional podría tener una función de integración, si es que justamente es incluyente y abierta y permite la competencia de las distintas visiones en la sociedad. Creo que es esta segunda función, la de integración y por supuesto no la de alienación, la que es idónea para generar la legitimidad de la función judicial del control constitucional. Pero creo que tenemos que dar un paso atrás porque los retos que teníamos hace algunas décadas no son las mismas en las actuales. Simplificando un poco, yo creo que en el pasado el Poder Judicial de la Federación gozaba de una legitimación porque logró proyectarse como un poder sin voluntad política, neutro, que se limitaba a aplicar reglas claras formuladas en la Constitución sin intervenir en los procesos de cambio social. Pero esa legitimidad que tuvo buena parte del siglo pasado se consolidó porque el paradigma sobre el cual estaba descansando tenía ciertas características que lo permitían y que podemos agrupar básicamente en tres. Uno, antes la Constitución tenía un alcance delimitado porque su función era imponer límites claros al gobierno, que los jueces podían aplicar mecánicamente. Dos, el desarrollo de las relaciones sociales, económicas, políticas no eran justiciables, salvo que el legislador quisiera regularlos, en cuyo caso los jueces y las juezas debían limitarse a garantizar la exacta aplicación de la ley. En otras palabras, la Constitución consagraba límites al gobierno, pero no regulaba la sociedad. Como corolario de lo anterior, la integridad y salud del régimen, por tanto, no eran preocupaciones judiciales, sino que eran preocupaciones de los procesos políticos. Este paradigma, sin embargo, creo que ha sido sustituido por otro distinto, en donde la Constitución tiene funciones más expansivas y, por tanto, es un paradigma que impulsa a los tribunales a intervenir en la resolución de problemas hasta ahora inéditos. Así podemos decir que el nuevo modelo tiene hoy las siguientes propiedades. Uno, como lo dice Martin Locklin, la Constitución impone un orden total y no solo se delimita a imponer unas cuantas fronteras. Ello quiere decir que la Constitución es algo más que su texto y no solo establece límites al gobierno, sino que busca regular a la sociedad. Creo que aquí es donde se puede entender toda esta jurisprudencia de la Corte que constitucionaliza el derecho de familia, constitucionaliza el derecho civil, constitucionaliza el derecho laboral, entre otros. Dos, el ámbito de la justiciabilidad se ha expandido, haciendo que cualquier problema sea constitucional y eso, por supuesto, que proyecta a los poderes políticos en una ubicación de fiscalización permanente. Y finalmente, creo que esta es la tercera propiedad que es muy relevante y engloba las otras dos. Como señala Bruce Ackerman, el Poder Judicial se hace responsable en alguna medida de los cambios sociales, porque su tarea ya no es aplicar un conjunto de reglas jurídicas claras y precisas, sino es la de interpretar el régimen constitucional en su totalidad. Mi hipótesis, por tanto, es que estas condiciones diversas de un paradigma diferenciado generan, por supuesto, una exigencia al Poder Judicial de renovar su legitimidad. Mi hipótesis es que, como decía yo al inicio, si la interpretación constitucional puede ser alienatoria o bien puede ser integradora, mi hipótesis es que en el contexto de una sociedad integrada por personas que tienen cosmovisiones distintas y que por tanto es compleja en su integración, el reto de la función judicial especializada en control constitucional es generar una práctica
que invista a la Constitución con una autoridad suprema y total a pesar de los desacuerdos irresolubles. Como lo señala también Martin Loughlin, para simplificar el problema, la pregunta es cómo lograr la integración de una sociedad potencialmente fragmentada a través de la interpretación constitucional. Como todo reto, el mencionado tiene aparejada su peligro. La ausencia de métodos interpretativos rigurosos implementados dentro de una práctica institucional generan el peligro de diluir la distinción entre derecho y política y, por tanto, de mermar la legitimidad del Poder Judicial de la Federación. Escoger un método interpretativo sobre otro no es una decisión neutra, ya que las diversas opciones reflejan las distintas concepciones de la autoridad de la Constitución como norma jurídica. Por tanto, no es una discusión metodológica, no es una discusión procesalista que solo interese a las metodologías judiciales. Creo que es una decisión sustantiva y aquí es donde creo que la Escuela Judicial tiene este papel de garantía orgánica de estos procesos de control y de generación de calidad en las razones judiciales. No porque existan distintas opciones, la autoridad judicial puede escoger arbitrariamente uno por encima de los otros. No es que la calidad de los métodos interpretativos sea un tema necesariamente de criterio judicial donde el juez tiene que resolver con su conciencia. Los jueces y las juezas constitucionales también se sujetan a un control racional y por tanto deben evitar la tentación de ver reflejados en la Constitución sus ideales de justicia. Deben escoger un método que se base en la premisa de que el propósito de la Constitución es establecer un Estado capaz de preservar la paz social entre los miembros de la sociedad, quienes tienen distintas visiones del bien común. Si esto no es reconocido en los métodos interpretativos, creo que se genera este riesgo que la interpretación constitucional aliene a ciertos sectores de la sociedad. Por tanto, la calidad de la argumentación judicial se ubica en el vértice de la legitimidad de la función judicial. La legitimidad de la función judicial especializada en control constitucional no es algo que se pueda tener como algo dado, ni tampoco puede afirmarse que cuando se logra sea una victoria consagrada de manera uniforme a lo largo del tiempo. Insisto, si el contexto económico, social y político se modifica para hacerse más complejo, entonces el Poder Judicial debe reconstruir sus condiciones de legitimidad. Como señalan los clásicos, el Poder Judicial no tiene ni la espada ni la bolsa para hacer respetar sus determinaciones, sino solamente el raciocinio, el cual apela a la aceptabilidad social para lograr eficacia. ¿Cuál es esa legitimidad que necesita el Poder Judicial? Obviamente es una distinta a la democrática y es muy peculiar porque descansa en la calidad de sus decisiones, esto es, el rigor de seguir métodos interpretativos justificados. Esa calidad, y aquí creo que una vez más entra la importancia de una escuela judicial como garantía orgánica de esta calidad argumentativa, esa calidad no puede ser esporádica, no puede depender de las virtudes de los titulares ocasionales de los órganos jurisdiccionales. Esa calidad debe institucionalizarse y lograr una práctica que sirva de base para que los miembros de una sociedad con visiones encontradas reconozcan al Poder Judicial de la Federación como el actor autorizado para interpretar esas cláusulas abiertas de la Constitución para resolver problemas centrales. Como lo resume Bruce Ackerman, la consolidación del control constitucional depende de la capacidad de los miembros del Poder Judicial de presentarse ante una sociedad plural y globalizada como aquellos que pueden hablar a nombre de la Constitución. Pues bien, en mi opinión, esa legitimidad debe renovarse, actualizarse constantemente en este nuevo paradigma de lo que yo refería, citando a Martin Loughlin, como una constitución total, y esto supone, por supuesto, una revisión interna de los procesos del Poder Judicial para llegarse de mecanismos que le permitan mejorar la calidad de sus decisiones. Y insisto, esto no puede ser esporádico ni puede depender de las virtudes de los juzgadores. Debe ser el producto de una práctica institucional sostenida en el tiempo. Como lo señala Rosalind Dixon, la erosión de la deliberación tiene una naturaleza incremental. Y esto es un riesgo que tenemos que evitar dentro del Poder Judicial. Tenemos que, con ayuda de la Escuela Judicial, y por eso creo que es una garantía orgánica, revisar constantemente nuestra doctrina jurisprudencial para su mejoramiento. Este es el reto de nuestros tiempos y me parece
que una buena forma institucional de lograrlo es el fortalecimiento que hemos visto de la escuela judicial. La pregunta de, ¿y entonces qué cursos de acción puede tomar una escuela judicial para lograr estos retos? Me parece son preguntas abiertas que tendremos que resolver todos en un proceso incluyente y abierto, pero al menos creo que podemos tener dos pistas de la dirección que al menos podríamos orientar. La primera es que creo que si nuestra Constitución es total, el control judicial debe de evitar la fragmentación argumentativa y tiene que lograr integrar la parte dogmática con la parte orgánica. Creo que el juicio de amparo se ha especializado profundamente en la protección de los derechos humanos y creo que es el momento que, habiendo consolidado esa parte, también esa doctrina en amparo logre hacer un puente con la parte orgánica. Porque ello es la forma en que se puede lograr la integración de una sociedad democrática. Si vamos como Poder Judicial a resolver desacuerdos sociales donde hay un encontronazo de visiones, es justamente debemos buscar que esa interpretación constitucional sea integradora para que la Constitución se proyecte con una representación simbólica de una unidad colectiva. La segunda pista donde podemos señalar, creo que son los métodos interpretativos aplicados a los principios. Nuestra Constitución cada vez más se consolida como un conjunto de principios más que un conjunto de reglas, y esos principios son aquellos que generan un reto de rigor argumentativo. En suma, nuestros procesos de argumentación o de interpretación judicial producen las condiciones de legitimidad de la función judicial, y en este sentido creo que la escuela judicial es esa garantía orgánica de esa calidad. Muchas gracias y perdón por haber pasado el tiempo. Al contrario, muchísimas gracias, magistrado, y me gustaría retomar esta parte de su intervención respecto a que el Poder Judicial de la Federación es responsable de los cambios sociales. Y creo que el factor de cambio precisamente son las sentencias, a través de las cuales se va formando también estos cambios sociales o se va fijando las rutas. Y creo que no hay un mejor exponente respecto a esta labor de generar sentencias, de ser factores de cambio en la sociedad, que el ministro Lainez. Y al respecto, pues quería preguntarle, señor Lainez, ¿cuál es su opinión o qué opinión le merece respecto a cuál es la función de las y los jueces frente a estos contextos complejos de los que venimos platicando en esta mesa? Adelante. Gracias. Bueno, de alguna manera ya se ha tocado aquí el tema. Claro, somos uno de los factores de cambio, no el único responsable, ¿sí? Pero somos uno de los factores de cambio. Ahora, ese cambio tiene que estar siempre orientado y guiado por la interpretación de la norma, por la interpretación correcta de la Constitución, de la ley y cómo, digamos, transferimos esa interpretación en una sentencia, ¿no? La claridad argumentativa como requisito de legitimidad en cuanto a las decisiones que tomamos como Poder Judicial, sobre todo en contextos difíciles, en contextos complicados, digamos en cualquiera una de sus vertientes, ya sea social, contextos económicos, contextos de salud o contextos políticos complicados o inéditos, que lo que llevan es una vez más a señalar la obligación que como juzgadores tenemos, es decir, somos partícipes del cambio, pero no responsables de todo el cambio, ¿sí? Entonces, para mí esto sí es fundamental. Nuestra labor es interpretar correctamente la Constitución en un contexto que puede ser complejo, y la legitimidad y aceptación de la sociedad como un elemento de factor de cambio social o económico o político será la claridad
argumentativa y el razonamiento que plasmamos en las sentencias. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias, señor ministro. Y creo que también esa responsabilidad, como usted lo comenta, que no completamente recae en el Poder Judicial, creo que radica también en la teoría también de la división de poderes del Estado, ¿no? Y también ahí radica esa responsabilidad en los otros poderes del Estado y no solamente en nosotros. Pues bien, dando seguimiento a una segunda ronda, y les pediría de favor a nuestros participantes que fuéramos un poco más rápidos en cuanto a nuestra intervención. Voy a tener en cuenta el tiempo para ya finalizar esta mesa. Si le parece bien, señor consejero, un poco de lo que platicábamos esta mañana, ¿no? De que la actividad de las y los juzgadores, pues de ningún modo se puede, digamos, como divorciar de la realidad, ni tampoco de los principios constitucionales y procesales, los cuales deben ser estudiados además con base en la vida misma, en la realidad, ¿no? Y un poco platicábamos en cuanto a que las y los juzgadores no pueden quedarse únicamente con lo que dice el expediente, sino ir más allá de ello para tomar en cuenta las realidades múltiples que tenemos en la sociedad o los diversos segmentos, por ejemplo, de discriminación, de desigualdad y demás, que debe de tener en cuenta un juzgador, una juzgadora al momento de dictar una sentencia. Adelante, señor consejero. Sí, gracias. Voy a tratar de no ser tan prolijo, pero a lo mejor me paso un poquito, porque fueron muchas intervenciones. Reitero que lo que me llamó la atención, primero que nada, al encontrarme con este Poder Judicial tan especial, tan distinto a lo que yo había vivido, pues fue que es muy diferente a los otros dos poderes. Los otros dos poderes son electos y el Poder Judicial no. Los otros dos poderes tienen un número determinado. El Ejecutivo pues es uno, no puede ser ni menos ni más que uno. Si fuera menos sería muy terrible. Es uno. Y los legisladores son 500 diputados y 128 senadores, creo. Y el Poder Judicial es un poder expansivo que va creciendo conforme crece la población. Y también, como ya se ha señalado en esta mesa, ha ido aumentando sus facultades. Y efectivamente, de haberse enfocado, aunque tenía también otras funciones que no le gustó ejercer y que finalmente se cambió la Constitución, que era la de investigar violaciones al voto público e investigar violaciones a los derechos humanos, que estaba por ahí en un artículo que varias veces solicitamos desde la lucha política que interviniera y la Corte no intervino entonces. Luego modificaron el artículo. Pero cada vez más está interviniendo. Bueno, en la historia de América Latina hemos visto gobiernos que caen por Poder Judicial o por investigaciones o por maniobras políticas llevadas a cabo a partir de resoluciones judiciales. Entonces es muy importante tener esto en cuenta. Y también me surgió la idea inicial precisamente con el ejemplo que usted puso de los amparos para que vacunaran primero a los niños y no primero a los adultos mayores y al final los niños. Era un programa que estaba planeado sobre la marcha porque la pandemia nos cayó a todos como una sorpresa
y se tomaron en cuenta pues las circunstancias. No se puede vacunar a toda la población al mismo tiempo, debe haber unos primero y otros después, ni hay tantos vacunadores ni tantas vacunas. Se fueron llegando, adquiriéndose con la velocidad que fue posible, y yo agregaría con mucha eficacia y muy buena planeación. ¿Por qué se empezaron a hacer amparos, a interponer amparos en contra de la forma en que se iba a llevar a cabo el proceso, al final los niños? La razón técnica de salud pública y de medicina era que los niños son los que tienen más defensas que los adultos. Pero estoy seguro que si hubieran empezado al revés, los amparos hubieran dicho ¿por qué no vacunan primero a los ancianos, a los adultos mayores? Porque se trataba no de proteger los derechos de los niños, sino de mandar un misil contra el gobierno. Era un esfuerzo para ponerle dificultades a un gobierno que estaba haciendo bien las cosas. Esa es mi apreciación. ¿Por qué? Pues porque es evidente que había que empezar por unos y acabar por otros, pero además porque lo pudimos ver desde alguna de las comisiones en las que yo estuve en el Consejo en ese momento, que había lo que se ha llamado litigio estratégico, que ya no busca resolver un conflicto entre partes, salvaguardar un derecho, busca una intervención política. Y especialmente cuando un gobierno llega democráticamente al poder, se buscan formas para ponerle minas por debajo, para ver cómo se le ponen obstáculos, se le estorba. Y ese litigio estratégico, ese empeño tenía, y tan evidente es que en los periódicos se anunciaban los despachos gratuitos, pide amparo. Se creó un embudo porque se llenó tanto de amparos que no daba tiempo de sacarlos todos. No se trataba ya de defender o no defender, de la salud o no salud. Ahí iba el proceso bien, y reitero, fue una de las cosas, no digo que todas las haya hecho bien, pero fue una de las cosas que este gobierno hizo muy bien. Pero ahí estaba el litigio estratégico. Si el Poder Judicial no se percata de eso, por eso digo yo, tiene que abrir los ojos hacia afuera. No tiene que estar solamente encerrado en sus jurisprudencias, normas, la Constitución, las leyes que de ella dimanan. Tiene que aplicarlas, tiene que estar dentro de esa búsqueda de la justicia a través de las normas del derecho. No puede tampoco inventar sus propias normas, tiene que seguir las que están vigentes, pero también tiene que tener la perspicacia de lo que está pasando, o cuando menos, si se percata, no ser cómplice. El Poder Judicial tiene que ser imparcial, y cuando resbala y no es imparcial, pues surge la tentación de que sea electo, que no es lo que desde mi punto de vista sería lo óptimo. Creo que no, porque la otra diferencia, además de ser electo, además de no ser electo en el Poder Judicial, que es una de las diferencias con los otros poderes, es que es un poder integrado por profesionistas, y no cualquier profesionista, por un profesionista del derecho. Para ser presidente no se necesita ni la secundaria,
basta que sea electo y que sus conciudadanos tengan confianza en él. Y para ser diputado o senador tampoco se necesita nada, pero para ser integrante del Poder Judicial, para ser titular y ejercer la soberanía que el pueblo delega en el Poder Judicial, que está en los jueces, en los magistrados, en los ministros, para ejercer esa parte de la soberanía necesita una especialización que no se les pide a los demás poderes. Esas diferencias han hecho que el Poder Judicial sea muy cauto, generalmente lo haya sido, muy cuidadoso. Por eso no intervenía cuando se le pedía que investigara violación al voto público o a derechos humanos, entre otras cosas porque el Ejecutivo era demasiado poderoso y no solo amenazaba, sino ejecutaba. Entonces, la intención de esta propuesta pues fue que los jueces y magistrados y ministros estén atentos a lo que pasa afuera, que no se queden en su lugar propio de la impartición de justicia, que tengan muy bien abiertos los ojos y que mantengan ante cualquier situación externa su capacidad de imparcialidad. Es muy complicado, pero creo que así debe ser, porque tenemos otro fenómeno que sucedió en México, que los ministros de la Corte eran nombrados por cuotas de partido, lo cual fue evidente. No era el tema de esta charla y de esta ponencia, pero surge del debate tácito que se está dando en esta mesa. ¿Por qué se está politizando? Pues porque una de las críticas que se ha hecho al Poder Judicial es que en su órgano superior, en la Suprema Corte de Justicia, con todas sus letras y con toda la significación que ser Suprema Corte y de Justicia, fue durante mucho tiempo, durante décadas, fue nombrada a partir de acuerdos entre los dos partidos más grandes, y a veces le permitían a alguno no tan grande también participar en eso. Esa es la realidad que tenemos que decir y que tenemos que ver. Termino en un minuto. La intención no era llegar a este extremo, pero pues creo que sí tenemos que decirlo y saberlo aquí, saber de qué estamos hablando y saber que hay litigio estratégico y saber también que hay dentro del Poder Judicial opiniones políticas, formaciones políticas, compromisos políticos, y que eso tiene que airearse. No era mi intención este extremo, pero ante la presencia de tres compañeros que tocan el tema, pues me salí un poco de mis esquemas y pues me atreví a decir esto a riesgo de que haya muchas respuestas y si hubiera alguna y yo quisiera volver a pedir la palabra, pues lo haría. Pero muchas gracias. No, al contrario, gracias a usted, señor consejero.
Y bueno, desafortunadamente luego en estas mesas de participación nos quedamos quizás con esta frustración de que queremos platicar un poquito más al respecto, pero bueno, también tenemos un poco el tiempo encima y nada más rescatar un poquito de su intervención, señor consejero, de que en estos contextos políticos, sociales y económicos complejos, pues bueno, la labor de los jueces y la independencia judicial, como bien lo mencionaba, creo que son elementos esenciales para el funcionamiento pues, de un sistema de justicia democrático y eficaz. Y bueno, en vista del tiempo que ya estamos encima y lo hemos rebasado más bien, si les parece bien, preguntaría a los demás integrantes de la mesa si tienen algún comentario final de cierre, quizás unos 2 minutos, unos 3 minutos, cuando mucho cada uno, si les parece bien, para poder cerrar esta mesa. Magistrada Judith, yo sé que quedó ahí pendiente platicar un poquito el tema de un caso que es muy relevante, el caso en el estado de Guerrero en el año 2007, el caso Mininuma, ¿no?, de una comunidad indígena con pobreza extrema, discriminación sistémica y que nunca habían contado con una clínica. No sé si en un par de minutos pudiera contarnos o hacer ya el cierre de su intervención. Sí, bueno, nada más, precisamente traía este caso porque es un caso que tiene muchos años, o sea, y un poco como para comentar acerca de que ya desde hace mucho tiempo se viene judicializando el acceso a la salud. Este caso Mininuma lo resumo en 3 minutos. Era una comunidad indígena en el estado de Guerrero con pobreza extrema y discriminación sistemática, en el que sistemáticamente los habitantes de una población muy pequeña morían por enfermedades de cuidado básico, enfermedades gastrointestinales de tipo infeccioso, provocadas por parásitos, por desnutrición, y no tenían acceso a una educación médica básica. En la cabecera municipal más cercana era 30 kilómetros, solamente había de estos vagones que habían sido donados por una fundación privada asistencialista, y la comunidad desde el año 2004 a través de sus propias autoridades estuvieron solicitando al jefe de la jurisdicción sanitaria un técnico de atención primaria a la salud. No era nada ambicioso, sino únicamente un técnico de atención primaria a la salud que les pudiera diagnosticar padecimientos mínimos que se les complicaban en ocasiones. El gobierno del estado a través de su Secretaría de Salud contestaba que no podía mandarse ese técnico porque no existía la infraestructura ni un centro hospitalario a donde mandar ese técnico. La comunidad se organiza, coopera, construye con ellos mismos una casa que permita alojar a un médico, a ver si les pueden enviar a este técnico. Sigue siendo mayo de 2007, las autoridades siguen solicitando a la entidad federativa que les proporcionen una unidad médica de personal capacitado. Se le dice que no, que la comunidad no tiene la cantidad de personas suficientes, no hay la infraestructura, y siguen las personas pues falleciendo así por cuestiones como infecciones gastrointestinales o cuestiones que hubieran podido ser fáciles de atender. Finalmente se judicializa el asunto, lo voy a decir, ya tengo que terminar, se judicializa el asunto y el juez de distrito resuelve que los derechos a la salud de esta comunidad habían estado sistemáticamente transgredidos, no tenían posibilidades de acceder a ellos ni sus hijos en condiciones de igualdad. Finalmente traje el asunto precisamente porque no es un asunto que llegó a la Suprema Corte como para evidenciar, no para evidenciar, estos asuntos se resuelven también en juzgados de distrito, se resuelven también en las entidades federativas. Es una sentencia que sí se declaró cumplida. Es de mediano éxito porque ustedes saben que el cumplimiento es a veces arduo
y en este caso la sentencia sí se declaró cumplida el 29 de agosto de 2017 para que, y en la actualidad la Casa de Salud de la Comunidad Mininuma, que construyeron los propios habitantes, fue adaptada a las condiciones mínimas para su buen funcionamiento con personal, mobiliario y medicamentos básicos, y los vagones que habían sido donados, que eran los que proporcionaban salud a la comunidad, fueron sustituidos por un centro de salud con los elementos y servicios necesarios para su buen funcionamiento, como es infraestructura, personal y medicamentos. Este es un caso, estoy hablando de hace ya de 17 años, se han judicializado ya hace mucho tiempo este tipo de asuntos de acceso a la salud, de acceso a medicamentos, de acceso a procedimientos como diálisis, todos los que hemos estado en la función judicial, que hemos tocado en materia administrativa, hemos visto este tipo de asuntos de los que ha venido conociendo ya con anterioridad el Poder Judicial, y esa sería la intervención. Muchísimas gracias, magistrada. Magistrado García Zarubi, si tiene algún comentario para cerrar, por favor. Sí, muchas gracias. Simplemente para retomar esas preguntas fuertes, profundas, de por qué el Poder Judicial resuelve temas que antes se dejaban a los actores políticos. Creo que es una pregunta que no es únicamente para México, es una pregunta que es más extendida, y en la mayoría de las democracias constitucionales hay un reclamo. ¿Por qué el Poder Judicial está resolviendo temas como debe de haber un derecho al aborto, tiene que haber acciones afirmativas, cuál es el límite de la libertad de expresión en el campo político, cuáles son los límites del Poder Ejecutivo en temas de seguridad pública, cuáles son los límites del Poder Ejecutivo en atender una pandemia? Y el Poder Judicial en la mayoría de esas democracias suele dar una solución. Y por supuesto que hay una necesidad de legitimar esa decisión a partir de la explicación de sus propias razones, y en ese sentido creo que esa es la objeción contramayoritaria a la que se refería el ministro Lainez en su exposición, y esa garantía contramayoritaria, que quiere decir que los miembros del Poder Judicial no son elegidos democráticamente, por tanto tienen que justificar sus decisiones, es decir, hay una relación inversamente proporcional a la falta de legitimidad democrática a la exigencia de rigor argumentativo. En el caso de la Suprema Corte se cumple porque los procesos de integración del Pleno tiene una concurrencia de los poderes donde se requieren mayorías calificadas dentro del Senado que permiten decir que sus integrantes gozan de un cierto consenso, y eso por tanto blinda de una influencia política. Ese es el diseño por lo menos que hace a la integración de la Corte. Pero por lo que hace al Poder Judicial, jueces, magistrados y todo el personal calificado, nuestra legitimidad frente a esa objeción contramayoritaria es, sin lugar a dudas, nuestros procesos de formación que permiten que nosotros vayamos transcurriendo o transitando en esa carrera judicial a través de un estricto principio de meritocracia. Es decir, el ascenso en las distintas posiciones tiene que ser a partir de concursos de oposición donde se demuestren esos conocimientos. Pero también es importante reconocer que si la Constitución no es igual que hace algunos años, esa Constitución ya no pone límites mínimos, ya no es un sistema de garantías individuales, sino que ya es un sistema de valores y principios totalizador. Entonces hay que reconocer también que la cultura de justificación judicial ha cambiado. Y yo lo que decía que no puede depender de las virtudes personales de los jueces es porque sí creo que nuestros procesos de formación judicial pues estaban acoplados a las necesidades de esa época. Y hoy en día tenemos necesidades distintas. Y creo que la única manera de transitar un modelo de legitimidad judicial donde se puedan contestar estas preguntas difíciles es con una escuela judicial que garantice que la formación sea rigurosa, que garantice que tengamos los elementos, los insumos, los cursos para poder tener una mayor calidad argumentativa. Y de esta manera creo que entonces sí se puede tener esta credencial de legitimidad frente a esta, creo que es muy real, objeción contramayoritaria. Ahí creo que la dejaría.
Muchísimas gracias, magistrado. Señor ministro Lainez, ¿algún comentario final? Muy brevemente retomo lo que estaba diciendo el señor magistrado. O sea, no hay que olvidar que todos, o sea, estos mecanismos de control constitucional y de legalidad, todos están creados en la Constitución y en la ley. Es decir, fue el legislador, el constituyente, quienes digamos, en una labor legislativa de avance, de creatividad, fueron estableciendo estos mecanismos. En ese punto no es el Poder Judicial el que ha, digamos, arrastrado toda la política judicial hacia una interpretación propia del juzgador. Si esos mecanismos están ahí como medidas de control constitucional y de protección de los derechos humanos, el juez les tiene que dar sentido forzosamente. Y entonces, cuando analiza hoy en día y está obligado a juzgar con perspectiva de género, pues no va a aplicar igual la misma regla cuando hay una madre trabajadora que es despedida exactamente cuando está en un periodo de embarazo, ¿sí? Y tiene una renuncia firmada en blanco, firmada, ¿no? Entonces, lógicamente, el juzgado, con base en todos esos instrumentos que hoy nos da la Constitución, lógicamente tiene que variar o adaptar su interpretación de lo que hubiera hecho antes. Ya la sé, la carga de la prueba, viendo una renuncia, pues ya se quiso ir a lo que tiene que hacer obligado por juzgar con perspectiva de género. Y dirá, una madre embarazada renuncia cuando más requiere de su trabajo, por teoría de la realidad, ¿no? Y entonces le es posible al juzgador incluso revertir o cambiar algunas normas procesales que tienen que ver con la carga de la prueba. Entonces, primero, esos mecanismos tienen su legitimidad en la Constitución y en la ley. El juez, a los jueces nos corresponde darles contenido, si no, no estaríamos cumpliendo nuestra labor. Entonces, y por la capacitación yo también creo, y perdón, no quiero verme superficial, pero yo creo que tampoco es, digamos, buscar el hilo negro, tratar de inventar el hilo negro. Ahí están los mecanismos, ahí está todo lo que hoy nos da el derecho mexicano constitucional y legal para atender el mandato del artículo 17 constitucional de acceso a la justicia. Y lo que tenemos que hacer con base en eso es qué tipo de perfil quiero para ese juez, de donde se habrá de desprender cuáles son las habilidades que quiero en la capacitación y en la selección de juzgadores, que no van a ser exactamente los mismos que hace 10 años. Con eso yo concluyo. Muchísimas gracias, señor ministro. Y bueno, fueron diversas las ideas en esta mesa de diálogo que nos han puesto las y los ponentes, y creo que en conclusión, digamos, me gustaría nada más mencionar que la función judicial, creo que en contextos complejos, desempeña un papel vital en la estabilidad, la justicia y la protección de los derechos de todas las personas, en medio de todos estos desafíos que han venido platicando las y los ponentes, no solo económicos, políticos, sino también sociales. La independencia, la equidad, la adaptabilidad y la transparencia son principios fundamentales que guían su labor en estas circunstancias complejas. Agradecemos a nombre de la Escuela Federal de Formación Judicial y de la directora, la doctora Josefina Cortés, la participación de las y los ponentes en esta mesa de diálogo, y a todos ustedes por su paciencia y su participación también en escucharnos, y a todos los que nos acompañan también a través de redes sociales. Continuamos el día de mañana con estas jornadas sobre la conmemoración de nuestros 45 años de la Escuela Federal de Formación Judicial. Muchas gracias a todas y todos por su participación. Buenas noches.